Familia, bienvenidos, bienvenido a otro videito más, bienvenido a otro video más de mi canal. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, de algo totalmente invadido en el mundo, invadido en las personas, de manera mental, de manera de miedo. Está totalmente inculcado esto, y es el miedo a la crítica, es el miedo al qué dirán. Es algo que quiero profundizarlo y que quiero hablarlo porque realmente quiero que se rompan esos límites, se rompan esos miedos y de que empiecen justamente a animarse a más, porque ese miedo a la crítica, ese miedo al qué dirán, es lo más limitante que hay. Yo estuve meses procrastinando algo que quería hacer y que realmente, nada, para mí todo es perfecto, todo marcha en su perfecta sincronía y la verdad que vivo así. Pero lo que puedo llegar a decir que he estado mucho tiempo y muchísimos meses procrastinando esto que hoy en día hago, ¿no? Hubiese, no sé, capaz que arrancado meses antes de lo que estaba procrastinando y hoy en día es como mi razón, es mi propósito, es lo que más amo hacer. Así que imagínense cómo el miedo a la crítica, y si uno no gana confianza y no está seguro consigo mismo y no tiene autoestima, cómo puede estancar algo que realmente lleva adentro. Por eso es tan importante la confianza, la autoestima, la mejora, básicamente empezar a romper los límites, y este es uno de los límites más grandes que las personas tienen y que quiero venir a desglosarlo. Pero antes me voy a presentar, como cada video. Yo soy Mateo Bolívar, tengo 32 años, soy un ex jugador de básquet profesional que jugó en 4 países diferentes, la gran mayoría en Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay. Después de 18 años de profesionalismo decidí dar un paso al costado, que fue hace más o menos 2 meses atrás. Me sentí muy vacío y la verdad es que estoy empezando a emprender mi vida hacia otro lado, reconectando con muchas cosas internas, ¿no?, que antes yo había dejado por tema de elegir la profesión. Y nada, estos últimos años estuve como invirtiendo mucho en mi ser, de un lado más espiritual, ¿no? Elevando mucho mi conciencia, dejándome ayudar con mentores de primer nivel, y la verdad que mi crecimiento en este último año y medio fue pero totalmente abismal, en el sentido de que mi vida cambió por completo. Imagínense que hace 2 meses dejé la profesión que hice toda mi vida, y que si no hubiese hecho este salto en la conciencia, si no hubiese hecho este salto espiritual y esta alineación con mi ser, la verdad que nunca hubiese tenido el valor y el coraje para dejar la carrera. Pero bueno, hoy en día me sumerjo en la vida, en el presente. Estoy totalmente alineado con Dios, con mi ser, sé hacia dónde voy, sé lo que quiero, estoy completamente caminando este camino de creación, ¿no? Este camino de crear la vida que tanto quiero para mí. Y gran parte de esos límites, ¿no?, que uno fue rompiendo hace un año atrás, justamente, que me ayudó mi primer mentor, fue el miedo a la crítica, fue el miedo al qué dirán los amigos, al qué dirá la familia, al qué dirá el compañero de básquet, a qué dirá el entrenador, a qué dirá el presidente, a qué dirá los chicos con los que me veo hoy en día, que yo subo un video, que después empiecen justamente a hacerte comentarios, porque claro, no es algo común en vos lo que estás haciendo, entonces vienen todos los comentarios en forma de chiste, algunos te quieren pinchar, algunos te vienen a decir, pero qué onda, y es como que, viste, ese miedo a la crítica se presenta, es como que, viste, uno tiene miedo ante eso y después se termina como, presentando. Pero se termina presentando porque la realidad es que vivimos en una sociedad en la cual juzga absolutamente todo. Entonces estamos completamente chipeados y estamos completamente programados de una manera en la cual el juzgar, el criticar, el señalar, el ver lo que hace el otro está totalmente arraigada en las mentes de las personas, está totalmente compenetrada en las creencias de la gente, está totalmente sumergida en que hay que mirar al otro, hay que compararnos, hay que ver qué hace, hay que sentir envidia, hay que sentir celos. O sea, todo esto, ¿saben qué es? Es el ego en mínimos niveles, es el ego, y es un nivel de conciencia totalmente bajo, y lo que más quiero es justamente hacer conciencia en ese sentido. Primero, en que hay que entender de que vivimos en un mundo totalmente ego. Entonces, lo que menos podemos hacer y lo que menos debemos hacer es justamente nosotros limitarnos por otras personas que vibran en ego. Por otro lado, también puede ser como algo en el cual uno, al haber señalado, criticado y juzgado tanto, y que sea tan parte de una norma y de algo común, en que sea así,
hoy en día eso mismo no le permite avanzar. Es como una especie de karma, ¿no? Es un karma en el cual uno al criticar tanto, al señalar tanto, al burlarse tanto de los demás, hoy en día no puede realmente ni expandirse un poco, no puede ni abrir la boca, no puede ni hacer algo más porque está totalmente limitado. Entonces yo creo que se entienda primero y lo principal es justamente eso. Cómo nosotros nos tragamos el propio veneno. El propio veneno, porque la realidad es que uno termina materializando lo que uno es, lo que uno piensa. Entonces, si uno juzga, critica y realmente señala, es muy complicado de que esa persona se pueda expandir, crecer y abrirse, porque realmente es la creencia que lleva por dentro. Pero es una creencia totalmente establecida en el mundo, es una creencia totalmente establecida en el sistema, es una creencia totalmente establecida en la televisión, ¿no? O sea, vos ves la televisión y ¿qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es justamente criticar, juzgar, meter miedos, limitaciones, y uno se empieza a programar de esa manera. Por eso es tan importante ser consciente, por eso es tan importante porque si no elevan la conciencia, básicamente van a estar completamente limitados de por vida. Por otro lado, el miedo a la crítica, a ver, hay que entender de que somos nosotros contra nosotros mismos. Es lo que yo venía hablando recién. De que uno puede cargarla mucho más por todo lo que juzga. Imagínense de que es como, a ver, yo juzgué todo esto, perfecto, vos vas a tener que justamente trabajar todo esto para poder romper el miedo a la crítica. Si yo juzgué esto, estás más cerca de poder romperlo. Pero si vos siempre juzgaste, criticaste, te burlaste y estás como en un nivel así, realmente el poder trascenderlo y el poder justamente romper esa barrera, estás del otro lado a nivel inverso en contra tuya. Nada es en vano, nada es en vano. Así que primero es algo de nosotros contra nosotros mismos. Y después también está eso de que los otros, es una realidad de que miran, cuestionan, critican y juzgan. Pero yo quiero que ustedes entiendan algo. ¿Qué mierda importa lo que digan los demás? Hacer las cosas bien, te van a señalar. Hacer las cosas mal, te van a señalar. Tienen que entender que es una filosofía y una ley de vida. Entonces tienen que empezar a justamente lo que más deben hacer es trabajar en ustedes. Es trabajar en su confianza, en su autoestima, en ser verdaderos, que si ustedes jugaron, criticaron, lo dejen de hacer. Cuando ustedes empiezan a dejar de jugar, de criticar, empiezan a dejar de competir, empiezan a dejar de, básicamente, sentir esa envidia, ese odio, ese rencor, toda esa energía completamente distinta, van a empezar a justamente retroalimentarse de manera positiva. Entonces, si yo critico, yo juzgo, yo señalo, yo envidio, y lo freno y lo dejo de hacer, y empiezo a felicitar, empiezo a dar gracias, empiezo a no criticar más, empiezo a aportar, empiezo a sumar desde lo mínimo, desde salir acá y abrirle la puerta a una señora, desde agradecerle, desde a ese que le tenés envidia, felicitarlo. Empezás justamente a alimentarte de este lado. De este lado, empezás a limpiar todo esto. Pero tenés que ser consciente, tenés que ser verdadero con vos mismo, de que justamente estás actuando así. Entonces, de a poquito empezás como a sumar karma positivo. Y este karma positivo a vos en un futuro te va a llevar a justamente trascender el miedo a la crítica. Pero lo que más tienen que entender es de que, a ver, ¿quién puede decir algo de quién? ¿Quién va a decir algo con qué? Las personas que realmente evolucionan, progresan, avanzan, es más, es como que admiramos a las personas que se animan a romper el miedo a la crítica, que se animan a decir la verdad que sienten al mundo, que se animan a agarrar la cámara y decir lo que piensan, que jamás van a ser criticados por gente que hace, jamás van a ser criticados por gente que hace y que progresa. Lo que critican y los que señalan son las personas que no hacen nada. Entonces, no solamente que es algo de nosotros contra nosotros, sino ese miedo que nosotros tenemos a la crítica, lo vamos a recibir de gente que justamente no hace nada, que está sentada en el sillón, que señala y que realmente no es productiva. Entonces, ¿qué influencia tiene eso en ustedes? ¿Qué puede llegar a tener? Por otro lado, las personas que están cercanas a nosotros y que vienen y nos critican y nos señalan y nos quieren frenar, es un fiel reflejo de que justamente, ¿qué onda? ¿Qué anda pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me vienen a decir esto?
Es un fiel reflejo para sacar el lapicito y bueno, empezar a ver si en verdad es como dicen, ¿no? En tema de afinidad, de relación. Es como que uno cuando empieza a expandirse, empieza a abrirse y empieza a romper ese miedo a la crítica, empieza a hablar, es como que después empieza también a incomodar bastante alrededor de uno. Y ahí uno empieza como que justamente a darse cuenta de un montón de cosas. Y la realidad es que personalmente lo mejor que hice fue empezar a expandirme, a crecer. Porque si ustedes no lo hacen a esto, si ustedes no hacen cosas por el miedo a la crítica, por el miedo a que no salga, ustedes se limitan en esto, yo quiero decirles que ustedes van a estar completamente cerrados ahí. Ahí, ahí. Entonces cuando ustedes rompen ese miedo a la crítica, es como que rompen un techo. Y ese miedo a la crítica, en el tiempo, cuando más te animes, te va a empezar a sentir mejor, porque justamente estás explorando nuevas sensaciones de haber roto un miedo, de haber roto ese miedo a la crítica, de haberte expandido. Cuando te empezás a expandir y justamente te animás a expandirte más, a hablar más, a que te chupe un huevo lo que digan, realmente empezás a sentir libertad, empezás a sentir felicidad, empezás a sentir nuevos estados enérgicos, porque rompiste ese techo. Ahora, si el miedo a la crítica y el miedo al que dirán no lo rompes, vas a estar así de por vida. Y es uno de los miedos más grandes que tenemos que romper, realmente. Y es uno de los miedos y de los límites que más liberación te da, que más verdad te da en el tiempo. Cuanto más vos te liberes con este límite, con este miedo, más verdad te da en tu vida. Te da más verdad en tus cercanos, te da más verdad a vos para con vos mismo, te da más verdad ante la vida, porque básicamente, hermano, hermana, estás siendo vos mismo. Cuando vos sos vos mismo, cuando vos te expandís, cuando vos empezás justamente a que te chupe un huevo todo, realmente empezás a tener una libertad, a tener una paz y sobre todo empezás a hacer verdad en absoluto, porque vas a empezar a tener en tu vida y vas a empezar a atraer y resonar cosas que van en consonancia con vos. Y lo que no va con vos se apartará por tema de energía, por tema de que no se frecuenta. Entonces, ¿qué cosa más linda que uno expresarse, romper el miedo a la crítica, ser uno mismo y que se vaya limpiando lo que no pertenece y que se vaya justamente atrayendo todo lo que uno es? Realmente es uno de los límites y de los miedos que más hay que trascender y que más hay que trabajar para trascenderlo. Si hoy en día no podés, no pasa nada, trabaja en tu confianza, trabaja en tu autoestima, empezá justamente a crecer de manera interna para que empieces a ganar ese poder interno y cuando lo sientas, hermano, hermana, te expandas hacia más allá, rompas ese techo y empieces justamente a crecer, evolucionar, progresar mediante lo que vos sos y expandirte al mundo mediante lo que vos sos. Que se vaya lo que no resuena y que se venga todo lo que resuena con uno y con nuestro crecimiento. No tienen fin, porque es una constante, es una constante, es una constante. Que si no lo rompen, van a estar constantemente cerrados en una burbujita totalmente limitada, corta y pobre, escasa. Así que nada, familia, un poco de lo que es el miedo a la crítica, un poco lo que es este mundo totalmente egocéntrico y que estamos creados, perdón, no creados, estamos programados de esa manera para que todos nos juguemos entre todos, para que todos estemos en límites, para que todos estemos totalmente escasos, para que la vida del otro y la competencia sea como justamente cómo hay que vivir y la verdad que va todo en sentido contrario, familia. Y para ir en sentido contrario tienen que romper ese techo, se tienen que expandir y empezar justamente a crecer, evolucionar para atraer a gente que está creciendo y evolucionando. Cada uno es como es, pero acá lo más importante es la gente que rompe límites, que crece, que evoluciona y sobre todo que es auténtica. Let's go, familia. Nos vemos en el próximo video. Wow.